De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, como les veníamos contando, hay alerta en el hospital Laura Bonaparte, un hospital de salud mental y adicciones que depende del Ministerio de Salud de la Nación, de los pocos hospitales que dependen de la Nación, que luego de lo que ocurriera en el Garraham es un hospital de referencia en todo el país al que asisten además con gran cantidad de emergencias y urgencias, niños de todo el país, muy sofisticado el Garraham, sufriendo un ajuste salarial que hizo que además, como tiene fondos propios el Garraham, le habían dado un reconocimiento salarial de un bono de 500.000 pesos a los trabajadores, y fue a raíz de eso que Lugones, el nuevo ministro de Salud, dispuso el cese del Consejo de Administración. Detrás de eso vino el conflicto en el Bonaparte, que es el de adicciones y salud mental, a los que les anunciaron un cierre de la sistema de internaciones, pero no saben muy bien cómo sigue esta historia. ¿Qué decía Cristian Baldino, el director del hospital? Domingo a la noche, dirección del hospital. Está el hospital funcionando en cuidado de los pacientes. Manifestación en la puerta, manifestación adentro. Se están cumpliendo con los requerimientos para todas las personas que están internadas. El hospital está en asamblea, está en calma. Seguimos trabajando sin ningún inconveniente. Mañana el hospital funciona normalmente. Continuaremos haciendo lo necesario para que las cosas funcionen lo mejor posible. Bueno, mientras tanto, Luis Caputo, ministro de Economía, en otro reportaje con Luis Majul, dice que lo peor ya pasó. No, los vamos a convencer a todos, no tengas duda. O sea, a algunos les va a llevar más tiempo. Eso es lo único que va a cambiar, porque este presidente va a cambiar la historia de la Argentina, no tengo ni la más mínima duda. Argentina va a ser un país que de vuelta que es el país que más va a sobresalir en los próximos 30 años. Entonces el que no nos cree hoy o no nos cree el año que viene, nos creerá el otro año. Pero el que le está pasando mal hoy. No, el que le está pasando mal hoy, ¿qué le diría? No, yo le digo que tenga más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó y hoy podemos empezar a mostrar resultados. Bueno, los números siguen siendo muy ambiguos respecto de si realmente lo peor ya pasó, en términos de que, a ver, sí se frenó la caída, si uno ve los indicadores en distintos sectores. La idea de que empiece una recuperación, la evidencia es todavía débil, sí, salvo en algunos sectores puntuales, digamos, petróleo, minería. Sí, los sectores extractivos son los mejores en lo que tiene que ver con la recuperación económica. Los otros van a un ritmo muy lento en el caso de que hayan frenado su caída. Claro, y el tema del consumo, ¿no? También, donde vos ves, sobre todo el sector privado registrado, que recupera un poco, digamos, de poder adquisitivo, dado que la inflación se frena, pero eso no va a consumo, seguramente como efecto de la suba de las tarifas de servicios públicos y del costo del transporte. Sí. Mientras tanto, Luis Caputo, el ministro de Economía, insiste con una cuenta que algún día alguien deberá repreguntar cuando lo diga el presidente o cuando lo diga Caputo, porque esta es la formulación para decir que los jubilados de la mínima no perdieron. Desde que nosotros asumimos, la inflación fue del 144% acumulada y las jubilaciones sin bono subieron 158%. O sea, es lo que dicen los índices. Lo que pasa es que venían... No, pues yo digo desde que estamos nosotros, ¿no? Volvemos al tema de la política, los que se te preocupa. O sea, ¿qué hace la política típicamente? Toma temas sensibles, los saca de contexto y ¿qué trata de hacer con eso? Una, llevarse cajas y dos, tratar de bajar tu popularidad y si es posible, las dos. A ver, yo digo, no soy sommelier de reportajes ajenos, no me parece que sea el lugar nuestro los periodistas andar diciéndole a nadie cómo tiene que hacer un reportaje, pero me parece que hay algo de que o no están los datos o se dejan pasar cosas que generan la sensación equivocada. A ver, el bono, sin bono, el bono es de 70.000 pesos. El bono es Alberto Fernández, dado que las jubilaciones venían perdiendo por paliza contra la inflación, porque ajustaba por inflación pasada de 3 meses en ese momento. Y entonces, cuanto más alta la inflación, si llegás 3 meses más tarde, llegaste cuando ya te comieron el bolsillo. Entonces puso un bono de 70.000 pesos para que la mínima no perdiera contra la inflación. Entonces, cuando llega Milei, dice, el bono lo dejo congelado, pero el bono ya era parte, si bien nunca
nunca se incorporó a la jubilación era la compensación que se dio para que las jubilaciones no terminaran destrozadas en el año pasado con inflación de más del 200%. Entonces, si vos decís, si yo a la jubilación le dejo congelado el 70.000 pesos, porque es lo que ha pasado, además si lo dejaste al bono es porque reconoces que es necesario, que alguna razón de ser tiene. Entonces, Caputo dice, sin bono, la jubilación le ganó a la inflación. Pero jubilado, digo, es la jubilación de bolsillo, de diciembre a esta parte. ¿Qué le pasó? Perdió un 8 o 9%, la mínima. Esa es la realidad. Por eso es más fácil discutir con los que son menos cínicos en sus argumentos. El otro día Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, nos decía acá, no es cierto, los estatales perdimos contra la inflación y los universitarios también perdieron contra la inflación. Él dice, perdieron menos que el resto, lo cual dicen los universitarios que no es cierto. Pero ponele, parte de la admisión de que es verdad que perdieron contra la inflación. Entonces, es muy, me parece, irritante, sobre todo para el que le alcanza menos, que le digan en dólares ganas más o que saquen del cálculo el bono. Entonces, llegás a una conclusión tramposa, porque no es cierto que le ganaron a la inflación. Pero bueno, estas cosas también a veces exigen alguna repregunta para decir, bueno, pero de bolsillo, ¿cómo le va al jubilado de la mínima? ¿Mejor o peor? No porque estuviese bárbaro antes, porque venían perdiendo. Y lo comparás contra la canasta de los jubilados y ahí Sí. te vas a dar cuenta, porque no lo comparás con la inflación, con el promedio de inflación, porque la canasta de los jubilados, la inflación es más alta. Bueno, y lo otro también, Caputo, hablando que es cuando, ¿no? A partir de una situación puntual se extrae la conclusión de que todo funciona mal y es la cuestión universitaria. Caputo, el ministro de Economía, hablaba de esta manera sobre el presupuesto universitario. Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que del 2020 al 2023 se recibieron el 0,62% de los alumnos, 16. O sea, se gastó 100 millones por egresado. O sea, casi salía más barato mandarlos a Harvard. O sea, quiero decir, digamos, hay cosas que vos decís, ¿cómo no voy a auditar esto? Bueno, toma una universidad que probablemente sea la peor de todas las universidades en términos de que se crearon generada por una cuestión política y no por una necesidad educativa, francamente lo digo. Ahora, uno podría pensar en lo virtuosas que han sido las universidades del conurbano, que se presentan como cajas del kirchnerismo, donde tenés gran cantidad de primera generación de enfermeras, por ejemplo, de familias en las que son primeros graduados. Claro, y además hay un despelote interno de peleas entre los de la Cámpora, los que manejan Sí. la Universidad de Madres y demás. Sí, tomar eso no significa impugnar la totalidad del sistema universitario público y gratuito. A veces los argumentos, yo insisto, son un poco más honestos. Por ejemplo, cuando Sturzenegger dice lo siguiente. Si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. Ahora empieza la discusión del presupuesto. Entonces, en el presupuesto el Congreso que decida lo que quiera subirle a las universidades. Ya está, ya la tenemos. Empieza esta Pero que semana la marque el discusión. origen de dónde viene. Entonces tendrá que decidir qué otro gasto baja y es sano que esa discusión, Nacho, se produzca en ese ámbito. Bueno, es muy difícil decir que uno defiende la educación pública si no defiende salarios razonables, no digo, además no está pidiendo las universidades subir por arriba de la inflación, están pidiendo recuperar lo que perdieron contra la inflación. Entonces, porque salió un documento de Macri el fin de semana que lo que anticipa es que el PRO finalmente se va a juntar con la Libertad Avanza para tratar de impedir que el Congreso insista con la ley de financiamiento universitario. Macri, al mismo tiempo que dice que defiende la universidad pública, dice pero que no rinden cuentas, una cantidad de falsedades respecto de cómo es la rendición de cuentas de las universidades. Y es más fácil decir, digo, me parece, porque es muy entonces que hay que pedirle a los universitarios, docentes y no docentes, que pierdan contra la inflación. Bueno, digo, lo que acaba de decir Sturzenegger es que el modelo, el plan, el sistema funciona con $1 planchado y con salarios bajos. Claro, sí, O sea, pero lo dice. básicamente dijo eso. Sobre todo el sector público, Sí, ¿no? sí, Que claro. se parte, digamos, jubilados de la mínima y sector público pagando una parte del ajuste fiscal. Mientras tanto, importante. Diego Santilli ya dando cuenta de que el PRO durante el fin de semana, o por lo menos los que responden a la conducción de Macri, finalmente van a ir con la postura de Javier Milei para intentar impedir que el Congreso insista después del veto con la ley de financiamiento universitario.
Yo tengo la misma posición que tuve hace 2 meses atrás. Obviamente lo voy a discutir el martes en mi bloque. Pero yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Nosotros hace 2 meses votamos algo, y que había que abrir el orden presupuesto, que había que discutir este tema de presupuesto, que teníamos que mantener el equilibrio fiscal. Yo tengo la misma posición que tuve antes. Acompañar lo que nosotros acompañamos hace 2 meses atrás. Lo que pasa, Diego, perdón. Bien, y hoy, que es el aniversario tan trágico, ahora vamos a ampliar la información sobre el ataque a Israel. Se cumple 1 año con el ataque que costó vidas de 1.200 personas, el peor ataque que sufrió Israel en su historia, con rehenes todavía en manos de Hamás, 101 rehenes que se llevaron, y también una situación de creciente inestabilidad en el Medio Oriente con la respuesta que dio desde entonces Israel, también inédita, con los costos de la población civil, sobre todo en Gaza, extendiendo últimamente también sus ataques a las posiciones de Hezbollah en el norte, en el Líbano, ¿no? En la frontera norte. Bueno, volviendo a la Argentina, Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, que se declaró fan total de Elon Musk en un reportaje. Elon Musk, que se sumó a la campaña ya abiertamente de Donald Trump, participó de un acto de campaña de Donald Trump, el candidato a presidente en los Estados Unidos. Bueno, Marcos Galperín, al mismo tiempo que se declaraba fanático de Elon Musk, dijo lo siguiente sobre la educación pública. Si querés, el Estado puede subsidiar a la gente que menos tiene para que acceda a esa educación privada. Pero no necesariamente el Estado tiene que tener los profesores y las aulas, porque si hoy la educación privada funciona y funciona súper bien. Y cuando a la gente le das la opción, tal vez elige la privada si se lo puedes pagar. Hoy en día necesariamente es complementario porque la enorme mayoría de la gente estudia en la educación pública. No hay capacidad para que el sector privado eduque a toda la gente. No tiene ni siquiera la capacidad. Pero hablo como modelo a largo plazo. Entonces... Bien, es curioso, ¿no? Porque, bueno, Galperín, él está educado, y lo contaba a lo largo del reportaje con José del Río, en Estados Unidos, tanto grado como posgrado, y gran parte del personal de Mercado Libre, más de la mitad son graduados de la universidad pública. Mientras tanto, habló de esta manera también al elogiar a Elon Musk, puso un manto de dudas sobre el tema de las vacunas. Escúchenlo. Elon Musk me parece increíble, hace mucho tiempo que me parece la persona más increíble. Yo te decía, yo no soy cholulo de los empresarios, pero sí de Elon Musk. De Elon Musk soy súper cholulo, me parece una persona fascinante. Me parece súper importante lo que ha hecho en Twitter, porque las otras redes sociales han sido muy censuradas y la gente no lo sabía. Entonces ciertas opiniones o ciertas ideas, por ejemplo, cuando vino el COVID, y había gente que decía, tal vez las vacunas o no están probadas, o tal vez el virus vino de China, no se puede decir eso, y cancelaban. Y ahora de golpe dicen, tal vez vino de China, hasta la gente que decía que no. Y Twitter era tal vez el lugar que más se censuraba, y a partir de que lo compró él, se ha convertido en un lugar donde las opiniones pueden ser dichas sin censura. Bueno, la idea de que la red es neutra, cuando en realidad al contrario, además para hacerlo más rentable, entre otras cosas, modificó los algoritmos de cómo funcionan y qué tipo de potencia tiene la voz, por ejemplo, de los que pagan y son cuentas verificadas, y el rol también en Brasil, donde, bueno, en algunos casos puntuales, alentando a la violencia de lo que fue el intento de golpe contra Lula da Silva, razón por la cual le suspendieron las operaciones en Brasil. Ahora están en una negociación para que vuelva a estar Twitter en Brasil. En Brasil, disponible como aplicación en Brasil. Bueno, Premio Nobel de Medicina. Arrancó la temporada del Premio Nobel. Mira, la del año pasado de Medicina fue para los que inventaron la vacuna del ARN mensajero contra el virus de COVID, ¿no? Mientras la ciencia va por otro lado completamente distinto. Bueno, esta vez va para el descubrimiento del microARN que regula la producción de proteínas en las células. Premio Nobel de Medicina este año para 2 norteamericanos, Víctor Ambros y Gary Ruvkun. Arrancó la temporada de premios Nobel. 7:15.